Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es el cuarto de atrás. No olviden que además de estos cuentos que ustedes encuentran en mi podcast El cuarto de atrás, ustedes pueden ver todos los videos que he ido subiendo en estas 2 temporadas en mi canal de YouTube, El cuarto de atrás Leonora Castaño, para que me encuentren más fácil, así juntico. Hoy vengo a leerles un cuento de Charles Dickens. Charles Dickens es un escritor británico nacido en 1812, uno de los más grandes escritores de la literatura universal, considerado como tal vez el mejor novelista de la época victoriana. Es creador de algunos personajes de ficción más conocidos en el mundo, dentro de los cuales están Ebenezer Scrooge, David Copperfield, Oliver Twist, entre muchos otros. Incluso es su visión particular de Londres y como la describe en sus cuentos y en sus libros es muy especial. Su obra se caracteriza por su realismo, su comedia, su estilo florido y poético muy propio de la época en la que vivió y su crítica social, aunque hay algunos que le han criticado su falta de profundidad psicológica y su sentimentalismo. El cuento que hoy les voy a leer es un cuento que viene incluido en la Antología Universal de Relato Fantástico que trae Atalanta y que está editado por Jacobo Siruela. El cuento se llama Juicio por asesinato y dice así: Siempre he observado una falta general de valor, incluso en personas de inteligencia y cultura superiores, para comunicar las experiencias psicológicas propias cuando han sido de índole extraña. Casi todos los hombres temen que lo que pudieran relatar en tal sentido no encontraría ningún eco ni respuesta en la vida interior del oyente y podría provocar suspicacias o risas. Un viajero veraz que hubiese visto alguna criatura extraordinaria parecida a una serpiente marina no tendría ningún miedo de mencionarlo. Pero si el mismo viajero hubiera tenido algún raro presentimiento, un impulso, un pensamiento extravagante, una supuesta visión, un sueño o cualquier otra insospechada impresión mental, vacilaría bastante antes de reconocerlo. A esa reticencia atribuyo gran parte de la oscuridad en la que están envueltos tales temas. Habitualmente, no solemos comunicar nuestras experiencias de índole subjetiva como hacemos con nuestra experiencia de origen objetivo. De ahí que la cantidad de semejantes vivencias parezca excepcional, y realmente es así, al ser, lamentablemente, insuficientes. En lo que voy a relatar no tengo intención alguna de exponer, refutar o apoyar ninguna teoría en absoluto. Conozco la historia del librero de Berlín. He estudiado el caso de la esposa de un astrónomo real ya fallecido, tal y como lo cuenta Sir David Brewster, y he investigado los más ínfimos detalles de un caso mucho más extraordinario de ilusión espectral acaecido en mi círculo privado de amigos. En cuanto a esto último, es preciso afirmar que las víctimas, una dama, no estaba emparentada conmigo, ni siquiera remotamente. Una suposición errónea en ese sentido podría sugerir una explicación parcial de mi propio caso, aunque solo parcial, lo cual carecería por completo de fundamento. Esto no puede atribuirse a ninguna peculiaridad que yo haya heredado. No tuve antes experiencia similar en modo alguno, ni la he tenido después. Hace unos cuantos años, que sean muchos o pocos resulta irrelevante, se cometió en Inglaterra cierto asesinato que atrajo gran atención. Oímos noticias más que suficientes de asesinos que aumentaban en función del alcance de la atrocidad de estos. Si pudiera, sepultaría el recuerdo de aquella bestia particular, de la misma manera que su cuerpo fue enterrado en la prisión de Newgate. Me abstengo deliberadamente de proporcionar cualquier pista directa en cuanto a la identidad del criminal. Cuando se descubrió el asesinato, no recayó ninguna sospecha, o más bien debería decir, pues no puedo precisar demasiado mis datos,
que en ninguna parte se insinuó públicamente que recayera sobre él sospecha alguna, sobre el hombre que más tarde fue procesado. Como por entonces no hubo en los periódicos ninguna referencia a él, resulta obviamente imposible que en aquella época pudieran haber dado alguna descripción suya. Es esencial que se recuerde este hecho. Al desplegar durante el desayuno el periódico de la mañana, que informaba de aquel primer descubrimiento, el caso me resultó sumamente interesante y lo leí con gran atención, 2 o hasta 3 veces. El descubrimiento se había hecho en un dormitorio y cuando dejé el periódico a un lado, cobré conciencia de un destello, un impulso, una impresión repentina. No sé cómo llamarlo. No encuentro ninguna palabra que lo describa satisfactoriamente, en la que me pareció ver que aquel dormitorio pasaba por mi habitación como un cuadro pintado, inconcebiblemente, sobre la corriente de un río. Aunque pasó casi instantáneamente, fue muy claro, tan claro, que observé perfectamente con una sensación de alivio que el cadáver no estaba en la cama. No fue en ningún lugar romántico donde tuve aquella curiosa sensación, sino en mi despacho en Piccadilly, muy cerca de la esquina de St. James Street. Era algo completamente nuevo para mí. En aquel momento estaba sentado en mi butacón y la sensación vino acompañada de un peculiar estremecimiento que lo desplazó de su posición inicial, aunque debe tenerse en cuenta que la butaca podía moverse fácilmente sobre ruedecillas giratorias. Me dirigí a una de las ventanas, hay 2 en la habitación situada en el segundo piso, para descansar la vista con el tráfico de Piccadilly. Era una radiante mañana de otoño, y la calle estaba muy animada. Soplaba un fuerte viento. Al mirar hacia afuera, una ráfaga se llevó una gran cantidad de hojas muertas procedentes del parque y las arremolinó en una columna espiral. Cuando la columna cayó y las hojas se dispersaron, vi a 2 hombres al otro lado de la calle que andaban de oeste a este. Uno iba detrás del otro. A menudo el primero se volvía para mirar por encima del hombro. El segundo le seguía, a una distancia de unos 30 pasos, con la mano derecha alzada de modo intimidatorio. Lo primero que atrajo mi atención fue la singularidad y constancia de aquel gesto amenazador en una vía pública tan concurrida, y luego la circunstancia todavía más sorprendente de que nadie les hiciera caso. Ambos hombres se deslizaban entre los demás transeúntes con una tranquilidad apenas acorde con el hecho mismo de caminar por una acera, y ni una sola persona, por lo que yo alcancé a ver, les cedía el paso, les rozaba o se ocupaba de ellos. Al pasar delante de mis ventanas, ambos levantaron la mirada hacia mí. Vi sus rostros perfectamente y supe que los podría reconocer en cualquier parte. No es que conscientemente hubiese notado algo muy similar en aquellos, salvo que el hombre que iba delante tenía una expresión ceñuda poco común, y que el rostro del que le seguía era del color de la cera impura. Soy soltero, y toda mi servidumbre se reduce a mi ayuda de cámara y su mujer. Trabajo en una sucursal bancaria, y ya me gustaría que mis obligaciones como jefe de un departamento fuesen tan escasas como comúnmente se suele suponer. Aquel otoño me mantenían en la ciudad cuando tanto necesitaba un cambio. No estaba enfermo, pero tampoco me sentía bien. Al lector corresponde deducir lo que le parezca más razonable de mi hartazgo. Tenía una sensación deprimente de vida monótona y estaba ligeramente dispéptico. Mi renombrado médico me asegura que mi estado de salud en aquella época no justifica ninguna descripción más drástica. Y cito sus propias palabras de la respuesta que me envió por escrito a solicitud mía. A medida que las circunstancias del asesinato fueron esclareciéndose paulativamente y apoderándose cada vez con más fuerza de la mente del público, yo me mantuve al margen esforzándome en ignorarlas lo máximo posible
en medio de aquel entusiasmo general. Pero sabía que se había declarado un veredicto de asesinato premeditado contra el supuesto asesino y le habían encarcelado en Newgate en espera de ser juzgado. Supe también que su juicio había sido aplazado en una de las sesiones del Tribunal Central de lo Penal, alegando la existencia de cierta parcialidad en su contra y falta de tiempo para preparar la defensa. Además, podía haberme enterado, aunque creo que no lo hice, de cuándo, más o menos, se llevarían a cabo las sesiones del juicio aplazado. Mi sala de estar, mi dormitorio y mi vestidor están en la misma planta. Con este último no hay comunicación más que a través del dormitorio. En realidad, hay en él una puerta que antes comunicaba con la escalera, pero desde hacía algunos años se habían instalado algunos de los accesorios del baño justo en el hueco que dejaba aquella. Por aquel entonces, y como parte del mismo arreglo, habían condenado la puerta con clavos y la habían recubierto de lona. Una noche ya tarde, estaba en mi dormitorio dando instrucciones a mi criado antes de que se retirara a dormir. Me encontraba de cara a la única puerta disponible que comunicaba con el vestidor, que se hallaba cerrada. Mi criado estaba de espaldas a esa puerta. Mientras le hablaba, vi que se abría y que un hombre se asomaba y me hacía señas muy encarecidamente y de un modo misterioso. Era el segundo de los dos hombres que pasaron por Piccadilly, cuyo rostro parecía del color de la cera impura. Tras hacer señas, la figura retrocedió y cerró la puerta. Sin más dilación que la necesaria para cruzar el dormitorio, abrí la puerta del vestidor y miré dentro. Llevaba en la mano una vela encendida. En mi fuero interno no esperaba ver aquella figura, y así fue. No la vi allí. Dándome cuenta del estupor de mi criado, me volví hacia él y le dije: «Derrick, ¿me creerás si te digo que en mi sano juicio he imaginado ver un...?» Al tiempo que le ponía una mano en el pecho, se estremeció y temblando terriblemente me dijo: «Oh, Dios mío, claro que sí, señor. Un hombre muerto», haciendo señas. Pues bien, no creo que John Derrick, mi fiel y devoto criado durante más de 20 años, tuviera la menor impresión de haber visto semejante aparición hasta que le toqué. El cambio que experimentó cuando lo hice fue tan sorprendente que creo estar seguro que, de algún modo que ignoramos, su impresión provino de mí en aquel mismo instante. Ordené a John Derrick que trajera un poco de brandy y le serví una copita, encantado de tomarme yo otra. De lo que había precedido al fenómeno presenciado aquella noche, no le dije ni una sola palabra. Meditando sobre ello, estaba absolutamente convencido de no haber visto nunca aquel rostro, excepto en aquella ocasión en Piccadilly. Comparando la expresión que tenía cuando hacía señas en la puerta con la que mostró cuando me miró, estando yo en la ventana, llegué a la conclusión de que en la primera ocasión había tratado de aferrarse a mi recuerdo y de que, en la segunda, se había asegurado de que le reconociera inmediatamente. No pasé una noche muy tranquila, aunque tenía la certidumbre, difícil de explicar, de que la aparición no volvería. Al amanecer caí en un sueño profundo del que me despertó John Derrick, que se aproximó a la cabecera de mi cama con un papel en la mano. Aquel papel, al parecer, había sido motivo de un altercado en la puerta entre su portador y mi criado. Era una citación judicial para servir de jurado en las próximas sesiones del Tribunal Central de lo Penal, en el Old Bailey. Como John Derrick sabía bien, nunca me habían citado como jurado. Él creía, en este momento no estoy seguro de si con razón o sin ella, que esa clase de jurados se elegían por regla general entre gente de un nivel social más bajo que el mío, y al principio se había negado a aceptar la citación. El hombre que la llevaba se tomaba el asunto con suma frialdad, afirmando que, tanto si yo asistía como si no, no era de su incumbencia.
La citación estaba ahí y la decisión al respecto corría de mi cuenta y riesgo, que eso no dependía de él. Durante 1 o 2 días estuve indeciso entre responder a esa llamada o no hacerle caso. No tenía la sensación de que se estuviera produciendo el menor sesgo, influencia o aliciente misterioso en un sentido u otro. Estoy tan absolutamente seguro de ello como de cualquiera de las afirmaciones que hago aquí. Finalmente decidí que iría por alterar mi monótona vida. La fecha señalada era una fría y húmeda mañana del mes de noviembre. Había una densa y oscura niebla en Piccadilly que definitivamente se volvió negra y opresiva en grado sumo al este de Temple Bar. Encontré los pasillos y escaleras del Palacio de Justicia resplandecientemente alumbrados con lámparas de gas y el propio juzgado iluminado de manera similar. Creo que, hasta que los agentes de policía me condujeron al antiguo tribunal y lo vi atestado de gente, no supe que el asesino iba a ser juzgado aquel día. Creo que, hasta que me ayudaron a entrar con considerable dificultad en el antiguo tribunal, no supe a cuál de las 2 salas me llevaría la citación. Pero eso no hay que tomarlo como una afirmación categórica, pues no estoy completamente convencido de ninguna de las 2 cuestiones. Tomé asiento en el lugar destinado a los jurados que esperan y eché una mirada alrededor de la sala, lo mejor que pude a través de la nube de vaho y alientos de aquella atmósfera cargada. Observé el vapor negro que colgaba como una cortina oscura por fuera de los grandes ventanales, y el amortiguado ruido de las ruedas sobre la paja y el cascajo esparcidos por la calle. También el murmullo de la gente allí reunida, roto de vez en cuando por un silbido estridente, una canción o un grito más alto que el resto. Poco después entraron los jueces, que eran 2, y tomaron asiento. El rumor de la sala se apagó. Se ordenó que el asesino compareciera ante el tribunal. Cuando apareció, reconocí al instante al primero de los 2 hombres que habían pasado por Piccadilly. Si entonces hubieran pronunciado mi nombre, dudo que hubiese podido contestar de forma audible, pero me llamaron como jurado en 6º u 8º lugar, y para entonces pude decir «presente». Pues bien, observen, cuando ocupé el banco del jurado, el preso, que había estado mirando atentamente, aunque sin ninguna señal de preocupación, se puso extremadamente nervioso y le hizo señas a su abogado. El deseo del preso de recusarme era tan evidente que provocó una pausa durante la cual su abogado, con la mano apoyada en el banquillo de los acusados, habló en voz baja con su cliente y negó con la cabeza. Más tarde supe, por aquel caballero, que las primeras palabras aterradas que le dijo el preso fueron: «Por lo que más quiera, recuse a ese hombre». Pero como no le dio ninguna razón para ello, y admitió no conocer siquiera mi nombre hasta que lo oyó pronunciar y yo aparecí, no hizo tal cosa. Por los motivos ya explicados, es decir, tanto por el deseo de evitar revivir el desagradable recuerdo de aquel asesino, como porque un informe detallado de su largo proceso no es de ninguna manera indispensable para mi narración, me limitaré estrictamente a los incidentes ocurridos durante los 10 días y noches en los que los miembros del jurado estuvimos reunidos, por encontrarse directamente relacionados con mi extraña experiencia personal. Es en esta y no en el asesino en lo que pretendo que el lector se interese. Es a esta, y no a una página del Newgate Calendar, a lo que le pido que preste atención. Me eligieron presidente del jurado. La segunda mañana del juicio, tras haberse tomado declaraciones durante 2 horas, oí las campanadas del reloj de la iglesia. Miré de forma casual a mis compañeros de jurado e inexplicablemente tuve dificultades para contarlos. Lo intenté varias veces con idéntica dificultad. En pocas palabras, contaba uno de más. Toqué al compañero del jurado que tenía sentado a mi lado y le susurré:
Hágame el favor de contar cuántos somos. Pareció sorprendido por la petición, pero volvió la cabeza y lo hizo. Caramba, dijo de pronto, somos 3. Pero no es posible. No, somos 12. Según mis cuentas de aquel día, estábamos en lo cierto en cuanto al detalle, pero respecto al conjunto, siempre salía uno de más. Aunque no había ninguna presencia ni figura que lo explicara, inmediatamente tuve el presentimiento de que, sin duda, aparecería. El jurado estaba alojado en el London Tavern. Dormíamos todos en una habitación grande, en camas separadas, y estábamos continuamente al cuidado y bajo la mirada del funcionario encargado de nuestra seguridad. No veo motivo alguno para ocultar el verdadero nombre de aquel funcionario. Era inteligente, muy educado y atento, y, me alegré al enterarme, muy respetado en la ciudad. Tenía una presencia agradable, buena vista, envidiables patillas negras y una agradable y sonora voz. Se trataba del señor Harker. Por la noche, cuando los 12 nos íbamos a dormir, la cama del señor Harker quedaba atravesada junto a la puerta. La noche del segundo día, como no tenía ganas de acostarme y vi que el señor Harker estaba sentado en su cama, fui a hacerle compañía y le ofrecí un poco de rapé. Tan pronto como la mano del señor Harker rozó la mía al acercarla a mi caja, un raro estremecimiento le recorrió el cuerpo y dijo: ¿Quién es ese? Siguiendo la dirección de los ojos del señor Harker, miré por la habitación y vi de nuevo la figura que esperaba, el segundo de los 2 hombres que habían pasado por Piccadilly. Me levanté y avancé unos pasos. Luego me detuve y me volví hacia el señor Harker. Se mostraba completamente indiferente, se echó a reír y dijo en un tono agradable: Por un momento pensé que teníamos un 13º jurado sin cama, pero ya veo que se trata de la luz de la luna. Sin revelarle nada al señor Harker, aunque invitándole a dar un paseo conmigo hasta el otro extremo de la habitación, observé lo que hacía la figura. Durante unos instantes permanecía junto a la cabecera de cada uno de los 11 compañeros del jurado, cerca de la almohada. Se acercaba siempre por el lado derecho y se alejaba pasando junto a los pies de la cama siguiente. Por el movimiento de su cabeza, parecía limitarse a recorrer pensativamente con la mirada cada cuerpo acostado. No me prestó atención a mí, ni a mi cama, que era la más próxima a la del señor Harker, y después pareció salir por donde entraba la luz de la luna, a través de una ventana alta, como si se deslizase por un tramo aéreo de escaleras. Por lo visto, a la mañana siguiente, durante el desayuno, todos los presentes, excepto el señor Harker y yo, habían soñado la noche anterior con el hombre asesinado. Estaba tan convencido de que el segundo hombre que había pasado por Piccadilly era el asesinado, por así decirlo, como si su propio testimonio hubiese llegado a mi conocimiento de forma directa. Sin embargo, incluso aquello sucedió de un modo para el que no me hallaba preparado en absoluto. El 5.º día del juicio, cuando estaba a punto de concluir la acusación, se presentó como prueba un retrato en miniatura del hombre asesinado que faltaba en su dormitorio cuando se descubrió el hecho, y que luego se encontró en un escondite en donde el asesino había estado cavando. Tras ser identificado por el testigo que era interrogado, se presentó en el estrado y de ahí pasó al jurado para ser examinado. Mientras un funcionario con toga negra se dirigía con el pequeño objeto hacia mí, la figura del segundo hombre que había pasado por Piccadilly salió precipitadamente del público. Le quitó la miniatura al funcionario y me la entregó con sus propias manos, diciendo en un tono bajo y ahuecado al mismo tiempo, justo antes de que yo pudiera verla, pues estaba en un guardapelo: entonces yo era más joven y mi rostro no estaba exangüe. Se interpuso entre mí y el compañero del jurado al que yo había entregado la miniatura, y entre éste y el siguiente
al que se la dio, y de ese modo la miniatura fue pasando a través de todos hasta volver a mí, sin que ninguno de ellos se diera cuenta. Generalmente en la mesa, cuando estábamos encerrados bajo la custodia del señor Harker, discutíamos bastante desde el principio, como era lógico, sobre las diligencias del día. Ese quinto día, al haber concluido la acusación y disponer de aquella parte del asunto ya completa ante nuestros ojos, la discusión fue más seria y animada. Había entre nosotros un miembro de la junta parroquial, el idiota más craso que he visto en mi vida, que proponía las objeciones más absurdas a las pruebas más claras, y que tenía de su parte a dos flácidos parásitos de la parroquia. Los tres se hallaban inscritos en la lista de jurados de un distrito tan perjudicado por la fiebre que deberían haber sido procesados y acusados de 500 asesinatos. Hacia la medianoche, que era cuando aquellos zoquetes enredadores discutían más acaloradamente, mientras algunos de nosotros nos disponíamos ya a acostarnos, volví a ver al hombre asesinado. Permanecía porfiadamente detrás de ellos, haciéndome señas. Al avanzar hacia estos y empezar a conversar, se retiró de manera inmediata. Fue el comienzo de una serie de apariciones aisladas, limitadas a aquella habitación alargada en la que estábamos confinados. Cada vez que unos cuantos de mis compañeros del jurado juntaban sus cabezas para conversar, veía entre ellas la del hombre asesinado, y cada vez que un cambio de impresiones iba en contra de él, me hacía señas, solemne e imperiosamente. Téngase en cuenta que hasta la presentación de la miniatura, el quinto día del juicio, yo nunca había visto la aparición en el tribunal. Una vez que la defensa empezó a presentar sus alegatos, se produjeron 3 cambios. En primer lugar, mencionaré 2 de ellos. La figura aparecía continuamente en el tribunal y nunca se dirigía a mí, sino siempre a la persona que estuviera hablando en aquel momento. Por ejemplo, al hombre asesinado le habían cortado el cuello de lado a lado. En el discurso inaugural de la defensa se sugirió que el propio difunto se lo podría haber cortado a sí mismo. En aquel preciso momento, la figura con el cuello en el espantoso estado mencionado, antes lo había ocultado, se puso al lado del que hablaba, señalando su tráquea de un lado a otro con la mano derecha tan pronto como con la izquierda, sugiriéndole rotundamente la imposibilidad de que semejante herida hubiera podido infligírsela él mismo con su propia mano. Otro ejemplo. Un testigo de otro tipo, una mujer, declaró, al preguntarle por el carácter del preso, que era el hombre más amable del mundo. Entonces, la figura se plantó delante de ella, mirándola directamente a la cara, y señalaba el malvado semblante del preso con el brazo extendido mientras le apuntaba con el dedo. El tercer cambio, al que ahora me referiré, me impresionó considerablemente por ser el más apreciable y sorprendente de todos. No voy a teorizar sobre él, lo expondré con exactitud y nada más. Aunque la aparición no era percibida por aquellos a los que se dirigía, su proximidad a esas personas siempre iba acompañada de alguna turbación o preocupación por su parte. Parecía como si alguna ley a la que yo no estaba sujeto le impidiera mostrarse a los demás del todo, y, a pesar de ello, pudiera ensombrecer sus mentes de manera invisible, sin decir nada, secretamente. Cuando el principal abogado defensor sugirió la hipótesis del suicidio y la figura se colocó al lado del docto caballero, haciendo tremendos gestos como si se estuviera cortando el cuello, es innegable que el abogado titubeó en su elocución y que durante algunos segundos perdió el hilo de su ingenioso discurso, se enjugó la frente con el pañuelo y se puso extremadamente pálido. Cuando dicha testigo se enfrentó a la aparición, su mirada sin duda alguna siguió la dirección que le señalaba aquella con el dedo, y se fijó en el rostro del preso con mucha duda e inquietud. Bastarán 2 ejemplos más.
El 8º día del juicio, después de la pausa que diariamente se hacía a primera hora de la tarde para que tuviéramos unos minutos de descanso y tomáramos un refrigerio, volví a la sala con el resto del jurado unos minutos antes de que regresaran los jueces. De pie en la tribuna del jurado y mirando a mi alrededor, creí que la figura no estaba allí hasta que, alzando casualmente la mirada hacia la galería, la vi inclinada hacia adelante y apoyada en una mujer muy amable, como para asegurarse de que los jueces habían vuelto a sentarse. Inmediatamente después, aquella mujer gritó, se desmayó y tuvieron que llevársela. Lo mismo ocurrió con el venerable, sagaz y paciente juez que presidía el juicio. Cuando la causa hubo concluido y se disponía, con los papeles delante de sus ojos, a recapitular, el hombre asesinado, entrando por la puerta de los jueces, avanzó hacia la mesa de su señoría y miró con impaciencia por encima del hombro de éste las páginas de notas que iba pasando. Se produjo entonces un cambio en el rostro de su señoría y su mano se detuvo, pues aquel peculiar estremecimiento que yo conocía tan bien le recorrió de punta a punta, balbuceando después: «Discúlpeme unos instantes, caballero. Estoy un poco agobiado por el aire viciado». Y no se recuperó hasta que hubo bebido un vaso de agua. Durante todos y cada uno de aquellos 10 días, monótonos e interminables, con los mismos jueces y otros distintos en el estrado, el mismo asesino en el banquillo de los acusados, los mismos abogados en la mesa, el mismo tono de preguntas y respuestas elevándose hacia el techo de la sala, el mismo raspear de la pluma del juez, los mismos ujieres entrando y saliendo, las mismas luces encendidas a la misma hora cuando ya no había luz natural, la misma cortina nebulosa en el exterior de los grandes ventanales cuando había niebla, el mismo aguacero repiqueteando y chorreando cuando llovía, las mismas pisadas de llavero cipreso día tras día sobre el mismo aserrín, las mismas llaves cerrando y abriendo las mismas puertas pesadas, durante toda aquella monotonía fastidiosa que hacía que me sintiera presidente del jurado desde hacía muchísimo tiempo, y que Piccadilly hubiese florecido simultáneamente con Babilonia, el hombre asesinado nunca perdió ante mis ojos ni una pizca de nitidez, ni fue en ningún momento menos nítido que cualquier otro. No debo omitir, pues, es un hecho cierto, que ni una sola vez vi que la aparición a la que llamo hombre asesinado mirase al asesino. Una y otra vez me pregunté, ¿por qué no lo hace? Pero nunca lo hizo, ni tampoco me miró a mí después de que me presentaran la miniatura hasta los momentos finales del proceso. Nos retiramos a deliberar 7 minutos antes de las 10 de la noche. El miembro idiota de la junta parroquial y los 2 parásitos de la parroquia nos dieron tantos problemas que regresamos a la sala 2 veces para pedir que nos proporcionaran determinados extractos de las notas del juez, con objeto de volver a leerlos. 9 de nosotros no teníamos la menor duda acerca de aquellos pasajes, ni creo que la tuviera nadie en la sala. Sin embargo, el triunvirato de zotes, sin otro propósito que obstruir, las discutían continuamente. Por último, logramos imponernos y finalmente el jurado volvió a la sala a las 12:10. El hombre asesinado se encontraba en aquel momento justo enfrente de la tribuna del jurado, al otro lado de la sala. Cuando ocupé mi puesto, me miró fijamente con la mayor atención. Parecía satisfecho y lentamente se echó por encima de la cabeza y del cuerpo un gran velo gris que llevaba en el brazo por primera vez. Al anunciar yo el veredicto culpable, el velo se desvaneció, todo desapareció y en su lugar no quedó nada. Cuando el juez preguntó al asesino, como era costumbre, si tenía algo que añadir antes de que le comunicaran la sentencia de muerte, murmuró algo ininteligible, que fue descrito en los principales periódicos del día siguiente como unas cuantas palabras inconexas, incoherentes y apenas audibles,
en las que pareció quejarse de no haber tenido un juicio imparcial, ya que el presidente del jurado estaba predispuesto en su contra. La sorprendente declaración que hizo realmente fue la siguiente: Su señoría, supe que sería condenado cuando el presidente del jurado entró por el estrado. Su señoría, supe que él nunca me dejaría escapar porque, antes de que me apresaran, llegó de algún modo hasta la cabecera de mi cama durante la noche, me despertó y me puso una soga alrededor del cuello. Y hasta aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden darle like y por supuesto dejarme todos sus comentarios. Gracias.